¿Y si me corto el pelo? En un viaje tan largo, a veces toca renovarse para poder seguir. Bastante caótico, ¿no? Este pueblo, ¿no os parece? Los días de lluvia, todo parece peor, ¿no? Toma. Estamos más bien en Perú, en una pequeña ciudad llamada Huancabamba, y donde llegué ayer tras recorrer una ruta larga, espectacular, y la verdad es que algo extraña. Es mi segundo día en el país y necesito, entre otras cosas, dinero, en concreto, soles peruanos. ¿Va o no va? Bueno, habemos soles. Ah, gasolina. Disculpe, ¿dónde hay gasolinera, sabe usted? Hola, disculpe, ¿dónde hay gasolinera? ¿Gasolinera dónde hay? Más para adelante. Ahí está, ya la vi. Gracias, muy amables. Buen provecho. ¿Eh? No, gracias. Qué majos. Piura. Ah, pues mira, vamos bien. Habemos gasolina. Bueno, pues a darle al gas. Carretera rota hasta Cacha, no sé qué. Carretera rota, probablemente hasta Canchaque, y después asfalto hasta Piura, ciudad importante del país, cerca de la costa, y donde tengo que hacer una parada técnica para resolver asuntos importantes antes de meterme de lleno en el país. Vamos, Yucatán. Bueno, camino ancho, bastante rápido. Como ha llovido no hay polvo, cosa que se agradece. El agarre pues regulero, y la verdad fue un poco enajenado. No se ve nada, estamos a 3200, así que se acabó el ir deprisa. He parado porque se me ha roto un cable que va cargando la tablet y me estoy quedando sin batería. Entonces tengo uno de recambio. Tengo recambio, como veis. Tengo que ver si tengo esta. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Clink. Que suene, que suene. Clim. Arreglado. Estoy atravesando los Andes, no sé si os lo había dicho. Entonces yo quería haberos atravesado por detrás, pero nada, ya está. Ya no se puede alargar más la agonía. Tengo que llegar a Piura, parar, resetear. Necesito llegar hoy a Piura, resolver ciertas cosas y arrancar de nuevo Perú con la cabeza metida 100% en el viaje. Es decir, tengo que resetearme. Ahí van los burros. Peligrosote. Hay un game over relativo a la derecha. Bueno, relativo no, hay un game over a la derecha. O sea que no caes del todo. No es como el de ayer. El de ayer era game over y chao. Este es insert coin, yo creo. Bueno, depende de dónde. Mejor no mirar. ¿Cómo suenas, Yucatán? ¿Cómo suenas? Clima, el camino está cada vez peor. Bueno, ahora ya otra vez estrato. Hay un trozo ahí feo. Uf. Fíjate la que hay ahí. El avión es un poco enajenado. Y chaval. Esto ha caído de ahí, poca broma. O sea, imagínate que te cae eso. ¡Guau, chaval!
Uf, muy increíble este camino, ¿no? Mira este pobre. Ahí detrás. Asfalto. ¿Se acabó o qué? Hostia, son las 3, yo debería de comer, claro. Ya estamos, como siempre. Ahí tenéis la plaza del pueblo, la plaza de Canchaque, con la iglesia de Canchaque. Botica, brasas y parrillas. Pues voy a comer, que es aquí. ¿Pues ya han cerrado o qué? Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Hola. ¿Ya cerraron? ¿Ya cerraron? Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, ¿Qué tal? Buenas. comida rica. Menestra, arroz y carne de res. Sabroso. 3:20. ¿He comido? Espectacular, o sea, qué rico. Al Piura, ¿cuánto hay? Navegación. Yo creo que ya es todo asfalto, creo. 150 kilómetros. Según esto, 2 horas. Efectivamente, 2 horas de asfalto aburridísimo hasta Piura, en los que me voy haciendo poco a poco con el país, especialmente con esas pequeñas cosas cotidianas que cambian de uno a otro. Bueno, primer peaje en Perú. ¿Qué decís? ¿Que las motos pagan o no pagan? Y ojalá que no. No por el dinero, sino por el rollo. Es quitarte el guante, buscar dinero. Todavía no me entero de las monedas. Vehículos militares, ambulancias. Disculpe, ¿las motos pagan o no pagan? Pues eso. Ah, mira, lo pone ahí. Mucho mejor. ¡Viva Perú! ¡Viva! ¿Cómo ha cambiado el país en unos cuantos kilómetros, eh? Es increíble. El paisaje, por supuesto, pero también la gente. ¿Estoy en África o qué? De sabana, adobe. He llegado a Piura. ¿Cómo? ¿Así es? ¿Qué pasa, tocayo? ¿Aquí? Como quieras. Jo, muchas gracias, ¿eh? ¿De qué? Pues de todo. Querido Germán, te dejo a mi preciosidad, a mi amorcito. Va a estar bien cuidada. Sí, ¿no? Con tus- Bien con cuidada. tus Y bien amorcitos. acompañada también. Eternamente agradecido. De nada. Bienvenidos y bienvenidas a Cusco, capital del Imperio Inca. Y punto, y punto de inflexión de la temporada 25, punto importante. Os cuento varias cosas antes de seguir con el viaje de vida. Y una es que dejé la moto en Piura, volé a España. En España hice muchas gestiones importantes que son muy aburridas para que este viaje de vida pueda continuar. El resultado fue muy bueno, es decir, podemos seguir por lo menos yo creo que 2 años más. Y además volé a Marruecos, participé en un rally espectacular en arena con la Ducati Desert X Rally. muy
espectacular que veréis en Rally Siniwan cuando buenamente podamos. He renovado gran parte del equipo audiovisual, que fue la razón por la cual me cambié de ruta y me fui por ese sitio tan extraño y volé a Lima y de Lima volé a España. Entonces, bueno, pues he cambiado de cámara principal, he cambiado de dron, estaba fallando muchas cosas. Yo creo que el viaje vida no va a terminar nunca, pero la recta final de esto, o sea, viene Tierra del Fuego, viene Perú, Chile, Argentina, Tierra del Fuego. Es una parte muy importante como para, después de haber estado 15 años grabando todo lo mejor posible, ahora me empezaban a fallar cosas y dije no. Así que nada, he renovado gran parte del equipo audiovisual. Y luego en España hice una cosa muy importante y muy profunda, me fui a ver a mi amigo Roberto. Esta vez sí, Roberto, querido. Esta vez le vas a dar bien. ¿Sí o no? Finalmente me corta el pelo. Bastante además. Ya era hora, ¿no? Un poco cambio de look también. Había que renovar todo un poco. Y por último, que hoy es domingo, el martes me reencuentro con Ducatán, arranco viaje y seguimos la ruta, pero mañana desde aquí voy a subir al lugar más turístico de Perú, a uno de los lugares más turísticos del mundo, visita sí o sí obligada, y que aunque no os lo creáis, me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Buenos días, son 4:30 de la mañana. Llegué a Perú hace unos días, pero hasta el martes no puedo recoger la moto porque Germán y Denis, los dueños de la casa en la que la dejé, están fuera hasta entonces. Así que he decidido aprovechar el tiempo y visitar Machu Picchu, lugar al que en cualquier caso no se puede llegar en moto. La verdad, si os soy sincero, mi idea era llegar lo antes posible a Piura, recuperar mi moto, arrancar el viaje y que la serie no parara. Pero quizá las cosas siempre pasan por algo, y el viaje me ha traído hasta este tren que me lleva a Machu Picchu, y en el que si consigues aislarte del excesivo halo turístico y mercantil que rodea este lugar, puede ser un buen momento para reflexionar y renovar la motivación para lo que viene. Un lugar donde la gente utilizaba de repente para hacer rituales, ceremoniales, un lugar espiritual, donde mucha gente de repente utilizaba este espacio para encontrarse con sí mismo. Mundo espiritual, por eso Machu Picchu centro espiritual, centro observatorio astronómico, un lugar de meditación. Mira, de la jerarquía cómo está. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Machu Picchu. ¿Cómo era tu nombre, perdona? Claro, Edgar Royo. Aquí estoy con Edgar, que nos va a dar un paseo por Machu Picchu. En 1912, el explorador estadounidense Hiram Bingham dijo haber descubierto una ciudad perdida de los incas, llamada Machu Picchu. Pero lo cierto es que en las primeras fotografías que publicó para National Geographic había una pintada con carbonilla que decía Lizárraga 1902, año en el que al parecer un agricultor peruano de apellido español, Agustín Lizárraga, acompañado de varias personas, llegaron hasta aquí y descubrieron el lugar cubierto por la maleza desde que los incas lo abandonaran en el siglo XVI. Todas las culturas se están orientadas hacia el oeste, al este, no solamente Machu Picchu. Si hablamos un poquito de la cultura maya, 4.000 años antes de Cristo, ¿no? La cultura caral, 5.000 años más antigua que las mayas. Todas las culturas tienen la misma definición hacia la salida del sol, hacia las proyecciones, sombras, ¿no? Lo que tampoco está tan claro, al menos para algunas teorías, no sé si decir conspiratorias o contradictorias, es que quizá los incas no construyeran la totalidad de este complejo, sino que al llegar se encontraran con las partes megalíticas más impresionantes, esas construcciones que nadie consigue explicar cómo se pudieron cortar y ensamblar tan milimétricamente, sin grúas ni ruedas y con herramientas de cobre, y lo que realmente sucedió es que ampliaron el recinto con las construcciones más rústicas. Todo, obviamente, toda hipótesis es abierto, ¿no? Cada persona tiene diferentes puntos de vista, entonces se respeta obviamente. Entonces dicen, no, eso es de los incas, de repente otras culturas antes de los quechos, y los quechos hayan podido tratar de imitar. Pero tiene sentido, ¿no? Tiene bastante sentido, sí.
Pertenece Machu Picchu a una serie de restos arqueológicos repartidos por todo el mundo, cuyas teorías oficiales de cuándo y por quién fueron construidos no convence a todo el mundo, lo que lleva a hipótesis de que hubo civilizaciones mucho más desarrolladas hace miles de años, algo que, por supuesto, tampoco se ha podido demostrar. Yo venía con la intención de hacer otra cosa y de repente Edgar y yo nos hemos puesto a hablar de la vida y de lo tal y tal. Bueno, se ha puesto a llover. Edgar se acaba de quitar la capa, pero yo la mantengo para cubrir la cámara, que se me estropee. Estamos dando un buen paseo. Sí, bueno, Estamos paseando por Machu Picchu, pero estamos paseando por un nivel superior. así es, compartiendo. A veces en el mundo todos somos diferentes, pero como usted hemos tenido un contacto químico, ¿no? La conexión. Una conexión bastante química, bastante conocimiento y a la energía que se siente, ¿no? En un lugar energético, porque este lugar es un lugar magnífico, un lugar astronómico, un lugar, todo el mundo viene a conocer con sí mismo, porque acá hay bastante tipo de energía con el tipo de cuarzo que tenemos todo, ¿no? O sea, que tú crees que si nos hubiéramos conocido en Lima, ahí en un taxi, no estaríamos hablando No igual. estaríamos de repente hablando de la política. Bien, pues sí, seguro. Claro. Es verdad, bien visto, es verdad. Sí. Lo que sí es cierto es que yo venía a Machu Picchu, además de observar la maravilla que es, hacer una especie de introspección compartida con todos vosotros, una cosa un poco rara, sobre estos 15 años de viaje y lo que nos espera en 2025, cuando presumiblemente llegaré o llegaremos a Tierra del Fuego. Pero el guionista me ha puesto a Edgar en el camino y nos ha dado por hablar de la vida paseando por Machu Picchu y, como siempre, el viaje manda. Bueno, hasta aquí la visita a Machu Picchu. Bueno, sí, todo tiene fin. Todas las cosas, todo el comienzo y también todo el fin. Bueno, ya estamos aquí casi ya terminando de la maravilla que hemos visitado todos los lugares más importantes, ¿no? Con un poco de lluvia. El clima está muy bueno. Está Un poco de excelente. lluvia, sale el sol. Así es, si no hay lluvia no hay vida, si no hay mujer no hay vida, complemento de la vida, ¿no? Que aquí ya casi terminando, que podemos ya decir hasta otra oportunidad, que en la palabra que nosotros decimos Tupananchiskama. Nunca exista Dios porque nuestros ancestros tenían conocimiento en la reencarnación y nosotros seguimos tratando de preservar eso, ¿no? Entonces, decir hasta otra oportunidad. Perfecto. Bueno, Un gusto. me quedo con nuestra conversación mucho más que con el lugar, que lo es espectacular, pero me quedo mucho más con este rato que hemos pasado juntos. No, sí, la verdad que también me Así siento que- orgulloso conocerte a usted. Igualmente. La vez, tanto tiempo que estoy trabajando, a veces nunca he llegado con ese sitio de personas. La verdad, estoy muy orgulloso. No será ni primera la última vez. Seguro que no. Seguimos viaje. Claro. Venid, de verdad, muy gracias. Gracias por vuestra hospitalidad. Un gusto. Aquí está. Bueno, Germán, gracias a los dos, de verdad, por vuestra hospitalidad. Sois parte de mi viaje y eso siempre se agradece mucho. Qué bonito. Me hemos Entonces- pasado muy lindo. ¿Sí, no? Poco, ¿eh? Nos tenemos que haber dado más tiempo, pero bueno, Bienvenido siempre. gracias de Claro verdad. que sí. Bueno, entonces, Germán, ahora, ¿cómo se llama? ¿Dónde vas? O sea, ¿dónde, a la Sullana. ciudad? A Suyana. A Sullana, que tú trabajas ahí. Yo Entonces, Germán se lleva todas mis cosas y yo me voy en moto con Alberto. Aquí, otro de mis padrinos en Piura. Y vamos a la frontera, tengo que salir y volver a entrar para renovar papeles y volver a tener 90 días. Nos encontramos en Sullana. en Sullana, cargo todo y me voy a otro sitio. Qué ganas de moto. Han sido un poco raros estos días. Lo de Machu Picchu estuvo un poco raro, pero es que llegué el jueves a Perú. Hoy es miércoles, o sea, hace una semana casi. Pero como viajo sujeto a espacio, pago los billetes muy baratos, tengo un amigo que me los consigue
pero voy sujeto a espacio, entonces lo decido de un día para otro, lo cambio a veces. Y cuando ya iba a subir en el avión, sabía que tenía espacio, avisé, oye, que ya voy, dando por hecho que Germán y Denise estarían en casa donde estaba mi moto. Pero resulta que no, que estaban en Lima, estuvieron toda la semana en Lima y no se podían mover de Lima. Así que yo tuve que hacer tiempo hasta venir a por la moto, que fue ayer. Y por eso dije, ¿qué hago? Pues me voy a Machu Picchu. Y al final Machu Picchu es un sitio al que no llegas en moto, y por eso ha sido esta historia tan rara. Y ahora voy con Alberto, que es un tipazo, que me acompaña a la frontera. Espero no tener problemas, porque lo de siempre. Alberto y yo nos dirigimos a Macaram, la frontera con Ecuador, donde pretendo salir y entrar y renovar así los papeles de la moto para poder estar otros 90 días en el país. Tiempo mínimo necesario para poder recorrer Perú de norte a sur sin prisas, que es la idea. Necesito salir y entrar para volver a tener 90 días, porque con lo que me queda ya para Perú, con lo grande que es, no me daba tiempo. Llegamos a la frontera. Veamos si todo va bien. Buenas tardes. ¿Va? ¿Qué tal? ¿Cuándo se hace el trámite? ¿Dónde se hace? Se va. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero acá se toman las fotos, ¿o qué? ¿Cómo es? Pero ¿ustedes tienen pase o tienen contrato? Esta moto es española y está saliendo ahora. Ya salir. Ya, pues tiene el pase de entrada que de ayer. Sí, sí, claro. ¿Por dónde entró? Por la balsa. Yo solo revisar y ya cuando ya pasen lo regulariza con su salida. No sé. Esto no es salida todavía. Todavía no es salida, pero yo lo necesito. Le vamos a firmar su salida. Y ahí ya en Ecuador hacen los trámites para el ingreso. Perfecto. Con los empresarios ecuatorianos en el ingreso. Ya vamos. Muy bien, hombre. Un primer corte me revisa los papeles, pero el trámite nos lleva a un enorme y moderno edificio en el que conviven las dos administraciones, la ecuatoriana y la peruana, lo que facilita mucho el trámite al viajero. Ojalá funcione bien esto, porque es... Llevo la duda de siempre, si me pondrán problemas por haber salido del país sin la moto, y en caso de que no, si me dejarán renovar los papeles sin necesidad de entrar en Ecuador, es decir, salir de Perú y volver a entrar. Bueno, pues en migraciones no hay nadie, de Perú. Entonces tengo que hacer migración de Perú, aduana de Perú, y a ver si hay suerte y me dejan hacer otra vez migración y aduana. Si no, tendría que hacer migración de Ecuador, aduana de Ecuador, para después hacer salida de Ecuador, salida de Ecuador, de aduana de Ecuador. Qué lío, macho. Esperemos, porque igual no me dejan, pero bueno, todo va a salir bien, o quizá regulero. Estamos oficialmente renovados en Perú. Otros 3 meses. Ahora ya puedo empezar a recorrer el país tranquilamente. Y gracias a mi guardaespaldas. Y yo ahora me gustaría recompensarte este favor que me has hecho invitándote a un ceviche. ¿Puede ser? Pues vamos. El más grande que hay. Ya me tengo. Vamos. Me he quitado un peso de encima importante, porque estas cosas tienen un riesgo que ya he contado muchas veces, y es que no se puede en teoría salir del país sin la moto. Yo personalmente nunca he llegado a tener problemas con ello. Sí que me han advertido algunas veces, en Panamá me dieron una buena advertencia, y yo no sé si en Colombia me advirtieron también, pero bueno, en Venezuela por supuesto fue muy arriesgado hacerlo, pero lo hice. Bueno, esta vida que tengo tiene riesgos y este es uno de ellos. Si no editara vídeos, pues ya habría terminado la vuelta al mundo hace unos 13 años, lo habría hecho de una vez, y ya. Pero compartirlo te lleva a este tipo de cosas. Buenas tardes, gracias. Vamos. Entonces, pues vienes aquí con el culete muy apretado a hacer estos trámites, porque, bueno, hoy ha sido espectacular. O sea, no he grabado nada, pero eran educadísimos, majísimos. Ha habido un rato ahí que me ha dicho, el de migración me ha dicho, pero es que si no puedes salir y entrar, necesitas esperar un rato por lo menos.
2 horas para que el sistema se actualice o algo así, me ha dicho. Digo, prueba, que a veces el sistema tiene alma. y ha funcionado. Ha metido y ha vuelto a entrar, así que nada, perfecto. Aquí mismo ya, este biche. Dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho. Nada, ni 2 kilómetros hemos andado. Como el ceviche. Chao. Vámonos. Tenemos 2 horas hasta donde está Germán y ahí ya recojo todas mis maletas y emprendo el camino realmente, el viaje. Moto cargada y ahora sí, gracias a los dos, de verdad, por todo. Un gusto tenerte por acá. Nos vemos en el camino. Vuelves pronto. Me voy a buscar un sitio donde pasar las fiestas. ¡Hala! Bueno, pues nada, voy a buscar un lugar en el que esconderme unos días en la montañita. Y lo dicho, gracias a todos y a todas por este año tan increíble, 2024, pero hoy es domingo, creo que 22 de diciembre. Hoy quiere decir cuando lo estéis viendo esto. Realmente es 18, creo, o 17, no sé. Pero la semana que viene el equipo Sirin Iwan tiene que descansar. Y yo también. Así que voy a buscar un agujerito donde descansar unos días y nos vemos en enero, después de fiestas. Que al año que viene me estoy renovando, para aguantar otros 15 años. Os voy a dar la turra hasta el infinito y más allá. Están pasando muchas cosas que no sé si terminarán saliendo a la luz o no, pero estoy trabajando muy duro para que esto siga mucho tiempo. Y todos vosotros y todas vosotras esto no iría a ningún lado. Así que nos vemos en 2025.